Ay, güey. Ay. Hola, muchas tardes y buenas gracias. Y pues vamos a ver acerca de formas de organización para vivir en sociedad y clases sociales. Bueno, comencemos, supongo. Empezamos con que la sociedad humana es compleja y diversa. Desde tiempos remotos hemos desarrollado formas de organización para vivir juntos. Estas estructuras han evolucionado a lo largo del tiempo y en la actualidad incluyen desde familias y comunidades locales hasta países y organizaciones internacionales. Básicamente, en este video trataremos de explorar las formas en las que nos organizamos para vivir en sociedad y cómo estas formas de organización están vinculadas con la estratificación social y las clases sociales. Pero vamos a comenzar con su definición de sociedad. Empezando con que la sociedad es un conjunto de personas las cuales comparten normas, valores y cultura, y que están vinculadas entre sí por la necesidad de convivencia y de cooperación. La base de cualquier sociedad es la interacción entre sus miembros, que implica colaboración y, en muchos casos, la aceptación de reglas y estructuras comunes para mantener el orden y la cohesión. Empezando con sus aspectos básicos de la sociedad, para que una sociedad funcione bien y se mantenga cohesionada, es necesario que existan ciertos elementos claves. Estos elementos crean un marco dentro del cual las personas interactúan y se relacionan, esto así permitiendo el desarrollo y el progreso de la comunidad. Algunos de los aspectos más fundamentales que tiene una sociedad son las normas y leyes, que básicamente son las reglas que gobiernan el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Las normas son generalmente convenciones sociales, así como buenos modales o conductas aceptadas, mientras que las leyes son reglas formalmente establecidas por un sistema legal, las cuales la respalda por la autoridad gubernamental. Estas leyes sirven para mantener el orden y proteger así los derechos y establecer las consecuencias para aquellos que las violen. Si no tuviéramos normas ni leyes, la sociedad podría ser un caos y caer en la anarquía total. Otro elemento serían las estructuras sociales. Estos son los cimientos sobre los cuales se construye una sociedad. Incluyen la familia, que es la unidad básica de la sociedad, así como comunidades más amplias como los barrios, ciudades y naciones. También abarcan organizaciones como empresas, instituciones educativas y entidades gubernamentales. Estas estructuras proporcionan un marco para la interacción y cooperación entre individuos, permitiendo que se desarrollen relaciones y se compartan recursos. Y por último, la última que vamos a mencionar es los valores y creencias compartidos. Los valores y creencias compartidos son principios y convicciones que unen a los miembros de una sociedad. Estos pueden incluir la justicia, la igualdad, libertad y solidaridad. Las creencias pueden ser religiosas, filosóficas o culturales y ofrecen una base para el sentido de identidad y la cohesión social. Los valores y creencias compartidos ayudan a guiar el comportamiento individual y colectivo, fomentando así la cooperación y la comprensión mutua. Los grupos primarios son esenciales para el desarrollo de la identidad personal y el proceso de socialización. A través de estos grupos, las personas aprenden a interactuar, a comunicarse y a compartir experiencias y emociones. Estos grupos también juegan un papel crucial en la existencia humana, ya que afectan diversas áreas de nuestras vidas, como en el apoyo emocional, la formación de valores y creencias que acompañan a las personas a lo largo de sus vidas. Aquí, algunas de las características claves de estos grupos. Relaciones cercanas y duraderas. En los grupos primarios, los vínculos entre los miembros son profundos y emocionales. Esas relaciones suelen durar mucho tiempo, incluso toda la vida. Este tipo de conexión permite que las personas se sientan comprendidas y respaldadas. Además de las relaciones cercanas y duraderas, ayudan a formar la base y la confianza, además del sentido de pertenencia. Los grupos primarios están formados principalmente por familiares cercanos, amigos de la infancia o personas con las que compartimos una relación muy estrecha. Esas relaciones en estos grupos son personales, emocionales y basadas en la confianza y el afecto mutuo. Todos pertenecemos a los grupos primarios. Por ejemplo, los grupos primarios más cercanos o más comunes que tenemos todos son la familia. Este es el grupo primario por excelencia, donde se forman las primeras relaciones sociales. En la familia, los niños aprenden valores, normas y comportamientos que los acompañan toda la vida. La familia también nos ayuda a proporcionar apoyo emocional y protección, sirviendo como la base de la socialización. Grupos de amigos cercanos. Cualquier grupo en el que te encuentres actualmente o en el que hayas estado, donde
No solo fuiste muy cercano, sino que hasta actualmente sigues teniendo contacto con ellos. Los amigos cercanos son un ejemplo importante de estos grupos, como ya mencioné. A través de estos grupos, las personas comparten experiencias, pensamientos y emociones. Los amigos brindan también apoyo emocional y pueden influir en las decisiones y comportamientos de sus propios miembros. Estos grupos también pueden ser una fuente de alegría y recreación, ayudando a las personas a disfrutar de la vida en la sociedad. Grupos secundarios. Los grupos secundarios son una forma de organización social que se caracteriza por ser más amplia y menos íntima que los grupos primarios. En estos grupos, las relaciones entre los miembros suelen ser más formales y estructuradas, con menos foco en las emociones y la cercanía personal. En cambio, el énfasis está en los objetivos específicos que los unen. A continuación, tocaremos algunos puntos importantes para entender cómo funcionan estos grupos. Relaciones formales. A diferencia de los grupos primarios, donde las relaciones son estrechas y emocionales, en los grupos secundarios las interacciones tienden a ser más profesionales y menos personales. Este tipo de relación es común en contextos donde la eficiencia y la productividad son importantes. Los miembros de estos grupos se reúnen para lograr un objetivo en común y la mayoría de las interacciones se centran en el cumplimiento de tareas y responsabilidades. Lazos contractuales. Los grupos secundarios a menudo se forman sobre la base de acuerdos contractuales, donde las personas se unen por razones específicas. Este tipo de unión puede ser el resultado de un contrato de trabajo, una matrícula escolar o una membresía en una organización. Debido a estos lazos contractuales, las relaciones entre los miembros tienden a ser más reglamentadas y sujetas a normas y políticas específicas. Diversidad de tamaños. Los grupos secundarios pueden variar en tamaño, desde pequeños equipos hasta grandes organizaciones. Esta diversidad de tamaño significa que algunos grupos pueden mantener cierta intimidad y proximidad, mientras que otros pueden ser tan grandes que los miembros apenas se conocen entre sí. En grupos grandes, la comunicación y la toma de decisiones suelen ser más estructuradas, con jerarquías y protocolos definidos. Los grupos secundarios están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana. Algunos ejemplos comunes son: número 1. Escuelas y universidades. En estos contextos, el objetivo principal es la educación y el aprendizaje. Los estudiantes y profesores forman parte de un sistema más grande con reglas y objetivos definidos. Aunque las relaciones entre estudiantes y profesores pueden ser cercanas, el enfoque principal está en el logro académico. Número 2. Empresas y lugares de trabajo. Estos grupos se centran en la productividad y el rendimiento. Los empleados trabajan juntos para cumplir con las metas de la empresa, pero las relaciones son, por lo general, profesionales y guiadas por las políticas de la empresa. Y número 3. Organizaciones deportivas. Los equipos deportivos, clubes y asociaciones deportivas son grupos secundarios donde el interés común es el deporte. Aunque estos grupos pueden tener un fuerte sentido de comunidad, el foco está en la competencia y el rendimiento atlético. Función y relevancia de los grupos secundarios. Los grupos secundarios desempeñan un papel crucial en la sociedad moderna. Estos grupos permiten a las personas trabajar juntas para lograr objetivos comunes, ya sea en el ámbito educativo, laboral, deportivo o político. Aunque las relaciones en estos grupos tienden a ser más formales, ofrecen oportunidades para el crecimiento profesional y el desarrollo de habilidades específicas. Estratificación social. La estratificación social es el sistema mediante el cual la sociedad organiza a las personas en una jerarquía con base a diversos factores como el poder, el estatus, la riqueza o el acceso a recursos. Este sistema crea una estructura social donde existen diferencias significativas en cuanto a oportunidades, derechos y calidad de vida. El concepto de la estratificación social implica que dentro de una sociedad, ciertas personas o grupos tienen más privilegios, influencia
y acceso a recursos que otros. La posición de las personas en esta jerarquía puede depender de varios factores, como el nivel de educación, el trabajo que desempeña, la propiedad de bienes, el estatus familiar o incluso la raza y el género. En muchos casos, la estratificación social se transmite de generación en generación, perpetuando las desigualdades. En la formación de clases sociales es más común la estratificación social. En estas clases se reflejan las diferencias estructurales dentro de la sociedad y pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, ya que las clases sociales a menudo se identifican por criterios con el ingreso al nivel educativo, la ocupación y el lugar de residencia. En una jerarquía de clases, las clases superiores tienen más acceso a oportunidades y recursos, mientras que las clases inferiores suelen enfrentar barreras y limitaciones. Las clases sociales también pueden verse afectadas las relaciones de las diferentes personas por estratos, creando tensiones y a menudo conflictos sociales. Las principales clases sociales se basan en tres tipos. Generalmente se les conoce como la clase alta, la clase media y la clase baja. En la clase alta incluye a las personas con mayores recursos económicos y suelen ser propietarios de empresas, líderes políticos o personas con gran influencia en la sociedad. Tienen acceso a la educación y servicios de alta calidad, y a su estatus le permite ejercer poder sobre las clases inferiores. En la clase media se comprende a un gran amplio grupo de personas con ingresos moderados y cierta estabilidad económica. Incluye profesionales, empleados públicos y otros trabajadores que, aunque tienen acceso a recursos, suelen enfrentarse a desafíos para mantener su nivel de vida. La clase media suele ser vista como el pilar de la economía y la sociedad por su papel en el consumo y la producción. En la clase baja se compone por individuos con recursos limitados y acceso restringido a oportunidades, incluyendo a trabajadores con empleos más remunerados, desempleados y personas que enfrentan barreras significativas para mejorar su situación económica. La clase baja a menudo experimenta pobreza y exclusión social, lo que puede llevar a problemas relacionados con la salud, la educación y la seguridad. El impacto de la estratificación social. Este puede tener un gran impacto en la sociedad, ya que afecta a las personas de vida, la movilidad y el acceso a recursos como educación, salud y empleo. En muchas sociedades la estratificación conduce a la desigualdad y puede crear tensiones y divisiones entre las clases sociales. Y un gran ejemplo, esto se puede ver mucho en la actualidad de México, ya que es un problema grave exacerbado por las políticas negligentes e inequitativas del gobierno. Las desigualdades económicas y sociales siguen aumentando debido a la falta de políticas efectivas para abordar la pobreza y la exclusión. La corrupción y la falta de transparencia en la gestión gubernamental también contribuye a perpetuar la división entre las clases sociales por la falta de oportunidades. Y en lugar de abordar estos problemas de frente, el gobierno parece estar más interesado en proteger los intereses de la élite política y económica, profundizando así las disparidades entre las clases del país. Para abordar las consecuencias negativas de la estratificación, algunos buscan implementar políticas de equidad e inclusión que permitan reducir la brecha entre las clases y brindar oportunidades para el progreso de todos sus miembros. La lucha por la igualdad y la justicia social es una respuesta directa a los problemas que surgen de la estratificación social. Clases sociales. ¿Siempre han existido los ricos y los pobres? La verdad es que esto no era así. Claro, eso hasta la época que nosotros conocemos como neolítica. Antes de esto, el hombre era nómada. Esto quiere decir que se desplazaba de un lugar a otro buscando refugio y comida. El hombre solo llevaba lo necesario, por lo que su patrimonio podría decirse que era muy escaso. Así que esta división sobre ricos y pobres comienza cuando se descubre que si ellos plantaban semillas de los frutos, estos crecían, así que ellos ya no tenían que desplazarse para buscar comida. Así es como se descubre la agricultura y la ganadería, que es cuando ellos empiezan a ver que si ellos ponen cerca sobre los animales, podían mantenerlos ahí, por lo cual ellos no tenían que salir a buscarlos y podían tener su comida cerca de ellos, y no tenían que ir de un lugar a otro en busca de estos. Esto provocó que estos tuvieran la oportunidad de tener semillas y animales. Algunos solo se lo quitaban, es decir, comenzaron a robarse entre ellos, y otros simplemente lo acumulaban. Y así es como se fueron dando cuenta que se empiezan a acumular lo que podría llamarse riquezas
empiezan las envidias, se roban y pues obviamente empieza la desigualdad que nosotros tenemos como ricos y pobres, que es cuando una persona tiene más que otra. Y así es como se originan las clases sociales. Sin embargo, en la actualidad tenemos tres, que son la clase baja, la clase media y la clase alta. En la clase baja tenemos a la clase que son los trabajadores, la clase obrera, no poseen propiedades ni capitales y deben trabajar para subsistir, a menudo sin demasiadas oportunidades educativas o de desarrollo personal. Tenemos a la clase media, que es la clase intermedia, cuyos límites son más difusos. Agrupa desde trabajadores profesionales, pequeños propietarios y la pequeña clase comerciante. Y por último tenemos a la clase alta, la clase más poderosa y que acumula el mayor porcentaje de poderío económico. Estos tienen propiedades, empresas, capitales nacionales e internacionales y por lo general suelen ser dueños de corporaciones, terratenientes, herederos de familias adineradas cuya posición de prestigio permite una vida de comodidades y educación y claro, muchas más oportunidades. Sin embargo, claro, esto en la actualidad son las tres clases sociales que nosotros conocemos. Pero anteriormente, el filósofo Karl Marx propuso una idea interesante sobre lo que era para él las clases sociales. La teoría de Karl Marx tenía tres grupos principales, que eran los terratenientes, los trabajadores y los empresarios. Para Marx, la clase social es creada por la relación de diferentes personas con los medios de producción, o son dueños de bienes productivos, o trabajan para otros. ¿Cómo se organiza la sociedad según Marx? Para Marx, la sociedad se organiza a partir de una economía y una superestructura ideológica. El proceso de producción y tecnológico determina el modo, mientras que las ideas que se suponen condicionan la cosmovisión general de una época o de una sociedad. La lucha de clases sociales según Karl Marx. La lucha de clases sociales se tiene como una teoría que explica la existencia de un conflicto fundamental de las sociedades, donde la división social del trabajo da como resultado la existencia de sectores que ocupan distintas posiciones en un modo de producción determinado, y por lo tanto cada uno defiende sus intereses. Esto quiere decir que por una mal división de, como se ha dicho, de territorio, de comida, estos grupos se han visto afectados y han estado en una constante pelea, cada uno defendiendo sus intereses por separado. Sin embargo, esto, a pesar de que han sido millones y millones de años con estas divisiones, no se ha podido llegar a un común acuerdo para que se le defina esto, es decir, que las personas puedan vivir en armonía, cada quien con sus bienes, respetando cada uno de ellos, por lo que se da mucho lo que es la envidia, los robos, porque claro, cada quien tiene sus riquezas, unos lo hacen con un trabajo bien, es decir, que se esfuerzan por tenerlo, y a otros se les hace muy fácil envidiar las cosas de otros y robarlo. Sin embargo, siempre hemos tenido estas divisiones entre clases sociales, y es muy triste ya que muchas personas tienen mucho más que otras. Sin embargo, no se apiadan. Esto quiere decir que el pobre envidia mucho al rico. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas oportunidades de educación, las mismas oportunidades de un territorio, de una casa, y por lo tanto hay muchas disputas entre estos grupos. En resumen, una organización social se refiere a todos aquellos grupos conformados por un grupo de personas que comparten opiniones, valores, visiones del mundo, intereses e inquietudes con el fin de planificar estrategias. Los ejemplos de organización social son las organizaciones sociales políticas, culturales, económicas, empresariales, educativas y, claro, ambientales. Sin embargo, las organizaciones sociales tienen una organización social que es fundamental y es la base de la sociedad, que se le requiere y se le conoce como la familia, ya que aquí te identificas con un nombre, con un apellido y perteneces a una clase social. Algún punto en específico sería de los tipos de clases sociales que existen. Claramente, como está la clase social baja, la clase social media y la clase social alta,
que cada una tiene sus distintos niveles dependiendo la cantidad que cada una llega a obtener de bienes económicos. Así como es importante que nos movamos de los círculos sociales que nos hacen daño. Y sí, es importante que cultivemos con quién compartir el tiempo, porque como lo acabo de mencionar, en el círculo social familiar se puede cultivar el amor, valores, etc. Porque nosotros somos unas personas de influencia. Todo copiamos, desde chiquitos más. Y hay una forma de saber con quién influenciarse. Mira a tu alrededor, mira su vida, cómo es. Y así nosotros diríamos, queremos estar exitosamente como esa persona. Queremos ser igual de exitosos.